La bondad no tiene precio. Le diste comida gratis a mi hijo. Magdalena parpadeó sorprendida, mirando al desconocido alto que estaba parado en su puerta. Sus intensos ojos grises se clavaron en los de ella, fríos como el acero. La lluvia goteaba de su costoso abrigo, formando un pequeño charco sobre su gastado felpudo de bienvenida. Había algo en su voz, tranquila y deliberada, que le hizo sentir un escalofrío en la espalda. «¿Y yo? ¿Perdón?», balbuceó, aferrándose al marco de la puerta. El hombre la estudió con atención, en silencio, antes de deslizar un sobre la mesa vieja y tambaleante de la entrada. «No creo en la caridad», dijo en un tono bajo pero firme. «Pero sí creo en pagar mis deudas, y aunque no lo sepas, te debo una». Magdalena miró el sobre y luego lo observó a él. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre? La lluvia golpeaba los ventanales sucios del Café Callejón del Sol, un modesto local escondido entre una casa de empeño y una lavandería en el centro de Madrid. Adentro, el aire olía a bacon chisporroteante y café quemado, mientras el suave murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente. Magdalena Herrera se secó las manos en su delantal gastado, apartando un mechón de su cabello castaño que había escapado de su moño desordenado. Después de un turno de 12 horas, su agotamiento era evidente, pero sus ojos color avellana aún brillaban con calidez. A sus 28 años, estaba acostumbrada al trabajo duro. Apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler de su pequeño piso en el barrio de Lavapiés. Pero, a pesar de todo, siempre encontraba una forma de ayudar a los demás. Unas monedas para el anciano que temblaba en la esquina. Un café caliente para la madre soltera que trabajaba de noche. Un bocadillo para el chico que pasaba días enteros sin comer. Era su naturaleza. Creció en la pobreza, criada por su abuela, quien le enseñó que la bondad era la única moneda que nunca se agotaba. Y Magdalena vivía bajo ese principio, incluso si eso significaba saltarse una comida, o caminar bajo la lluvia porque había dado su último billete del metro a alguien más necesitado. Esa noche, sin embargo, el café estaba más vacío de lo habitual. El reloj marcaba las 9 de la noche, y solo quedaban unos pocos clientes, un camionero bebiendo una caña y un estudiante universitario encorvado sobre su portátil. Magdalena limpiaba el mostrador, cuando algo afuera llamó su atención. A través del vidrio mojado por la lluvia, vio una pequeña figura encogida junto a la entrada del café. Un niño. No tendría más de 8 años. Iba en una silla de ruedas, su cuerpo delgado cubierto por una chaqueta raída. Su cabello oscuro estaba pegado a su frente, mojado por la lluvia, mientras sus manos temblaban sobre una manta deshilachada que cubría sus piernas. El corazón de Magdalena se encogió. Sin pensarlo 2 veces, tomó una toalla limpia de detrás del mostrador y salió a la lluvia helada. «Hola, cariño», dijo con suavidad, agachándose junto a él. «¿Qué haces aquí solo?» El niño levantó la mirada. Sus enormes ojos azules brillaban con incertidumbre. Estoy esperando a alguien», murmuró, su voz apenas audible bajo el sonido de la lluvia. Magdalena frunció el ceño y miró alrededor. La calle estaba vacía. No había señales de un adulto con él. «No puedes quedarte aquí con este frío», le sonrió con dulzura. «Vamos adentro, ¿sí? Está calentito y tengo algo especial para ti». El niño vaciló por un instante antes de asentir tímidamente. Magdalena lo empujó con cuidado dentro del café, llevándolo hasta un rincón junto al radiador. «Me llamo Magdalena», le dijo con una gran sonrisa mientras colocaba la toalla sobre sus hombros. «¿Cómo te llamas?» «Tomás», respondió él con una tímida sonrisa, acurrucándose contra la toalla caliente. «Tomás, ¿eh? Ese es un nombre fuerte. Ahora dime, ¿te gusta el bocadillo de queso?» No esperó su respuesta. Se dirigió directamente a la cocina. Minutos después, regresó con un plato humeante. Un bocadillo de pan crujiente con queso fundido, acompañado de una taza de sopa de tomate caliente. «Esto es por mi cuenta», le dijo, metiendo una servilleta en su regazo. «Come, chiquitín». Los ojos de Tomás se iluminaron mientras tomaba el primer bocado, el queso derretido formando hilos entre el pan. «Está buenísimo», exclamó. Magdalena rió, sentándose frente a él mientras charlaban sobre cosas triviales. Colores favoritos, superhéroes, dibujos animados. Durante un instante, el mundo exterior desapareció. Lo que Magdalena no sabía era que alguien la estaba observando. Al otro lado de la calle, un elegante BMW negro estaba estacionado en las sombras, sus ventanas tintadas, reflejando el neón del letrero del café. Dentro del coche, Víctor Garza observaba en silencio. A sus 45 años, era un titán de los negocios.
CEO de Garza Technologies, un imperio multimillonario construido sobre software de vanguardia y una ambición despiadada. Su traje a medida y sus gemelos de plata lo marcaban como un hombre que pertenecía a salas de juntas, no a un barrio humilde de Madrid. Pero esa noche no estaba allí por negocios, estaba allí por su hijo. Víctor Garza permanecía en el interior de su BMW negro, inmóvil, con los dedos entrelazados sobre su rodilla. La lluvia repiqueteaba en el techo del vehículo, llenando el silencio con un ritmo monótono. Su mirada no se apartaba del interior del café. Observaba a Tomás mientras sonreía, su expresión relajada mientras hablaba con la mujer que le había dado comida. Magdalena Herrera, un nombre desconocido para él hasta ese momento. Pero en cuestión de minutos, esta mujer había hecho algo que ni todo su dinero ni los mejores especialistas habían logrado. Había hecho que su hijo se sintiera seguro y feliz. Víctor tragó saliva, sintiendo una incomodidad poco común. Desde que su esposa falleció 5 años atrás, su vida se había convertido en un equilibrio preciso entre el trabajo y la responsabilidad de cuidar a su hijo. No tenía tiempo para sentimentalismos ni para conexiones humanas innecesarias. Todo en su mundo se reducía a resultados. Y sin embargo, ahí estaba Tomás, radiante de felicidad por un simple bocadillo y una conversación con una extraña. No pudo ignorar el peso de aquella verdad. Sacó su móvil y marcó un número. «Clara», dijo en cuanto su asistente contestó. «Encuentra todo lo que puedas sobre una mujer llamada Magdalena Herrera. Trabaja en el Café Callejón del Sol». «¿Para cuándo lo necesita, señor?» «Para mañana en la mañana. Quiero saber dónde vive, con quién trata y cualquier otra cosa que puedas averiguar». «Lo tendré listo». Víctor colgó y dejó escapar un suspiro. Había construido un imperio sobre la base de la información. Nada ocurría en su empresa sin que él lo supiera. Magdalena no sería la excepción. A la mañana siguiente, Clara entró en la oficina de Víctor y dejó un delgado expediente sobre su escritorio de vidrio. «Toda la información está ahí». Víctor tomó el sobre y lo abrió con cuidado. El expediente contenía datos básicos. Magdalena Herrera, 28 años, vive en un pequeño apartamento en Lavapiés, sin familia cercana, sin título universitario. Ha trabajado en el Café Callejón del Sol los últimos 5 años. Apenas gana lo suficiente para pagar el alquiler. Víctor deslizó los documentos con el ceño fruncido. A pesar de sus limitaciones económicas, los reportes indicaban que Magdalena donaba parte de sus propinas a personas necesitadas. Había múltiples registros de ella comprando café o bocadillos para clientes sin hogar. Le resultaba difícil de creer. ¿Por qué alguien que apenas tenía lo suficiente para sobrevivir se molestaría en ayudar a los demás? No tenía sentido. Cerró el expediente y se recostó en su silla. «¿Qué piensa hacer con esta información?», preguntó Clara con cautela. Víctor tamborileó los dedos sobre la mesa. «Voy a verla». Clara parpadeó, sorprendida. «¿En persona?». Él asintió, levantándose y tomando su abrigo. «Quiero entender qué tipo de persona haría lo que ella hizo». No dio más explicaciones. Al salir de la oficina, su decisión ya estaba tomada. Esa tarde, Magdalena salía del café después de un turno agotador. El frío de Madrid la hizo estremecerse mientras ajustaba su bufanda y se preparaba para la caminata hasta su apartamento. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, una silueta alta bloqueó su camino. Se detuvo en seco. El hombre de la noche anterior. Su presencia era aún más imponente bajo la luz del día. Su traje perfectamente ajustado. Su mirada intensa y analítica. Magdalena sintió un nudo en la garganta. «Señor Garza», murmuró, recordando el apellido que había escuchado la noche anterior cuando Tomás se fue. «Sí», confirmó él, con voz firme. Ella lo miró, desconcertada. «¿Necesita algo?». Víctor metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre. Se lo extendió sin decir una palabra. Magdalena dudó antes de tomarlo. Cuando lo abrió, su respiración se entrecortó. Dentro había un cheque, por una cantidad que nunca había visto en su vida. Alzó la vista con incredulidad. «¿Qué es esto?». «Un pago». Magdalena frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque no creo en la caridad», dijo él, con la misma calma de la noche anterior. «Pero sí creo en pagar lo que se debe». Ella cerró el sobre lentamente y se cruzó de brazos. «No le di comida a Tomás esperando nada a cambio». «Lo sé. Entonces no puedo aceptar esto». Víctor la observó en silencio. Esperaba resistencia, pero no hasta este punto. Magdalena le devolvió el sobre sin apartar la mirada. «Si quiere pagarme, venga mañana y compre un café.
La voz de ella era firme, pero su expresión no era hostil. Por primera vez en años, Víctor no supo qué responder. El reloj marcaba las 7 de la mañana, cuando Magdalena empujó la puerta del café Callejón del Sol. El aroma a café recién hecho impregnaba el aire, mezclándose con el sonido del vapor de la máquina expreso y las primeras conversaciones del día. Como siempre, el café ya tenía algunos clientes habituales: el anciano que leía su periódico en la mesa de la esquina, la estudiante que revisaba sus apuntes mientras removía su café con leche, y el panadero del barrio, que siempre pasaba antes de abrir su tienda. Magdalena saludó con una sonrisa y se puso el delantal, lista para otro día de trabajo. Pero mientras preparaba los primeros pedidos, su mente seguía atrapada en el encuentro con Víctor Garza la noche anterior. Había algo en él que la desconcertaba. No solo su actitud distante y calculadora, sino también la forma en que parecía luchar con la simple idea de que alguien ayudara a su hijo sin esperar nada a cambio. «Si quiere pagarme, venga mañana y compre un café». Esas fueron sus palabras, y para ser honesta, no esperaba que realmente apareciera. Pero a las 8 en punto, la puerta del café se abrió y la silueta imponente de Víctor entró con paso firme. El murmullo de los clientes se redujo ligeramente. No era un hombre que pasara desapercibido. Su traje impecable, su postura dominante y su mirada calculadora contrastaban demasiado con el pequeño y modesto café. Magdalena sintió un nudo en el estómago. Sin decir una palabra, Víctor se acercó al mostrador. «Un café solo», dijo con voz firme. Ella arqueó una ceja. «¿Azúcar?» «No». Magdalena asintió y comenzó a prepararlo. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Cuando la taza humeante estuvo lista, ella la deslizó sobre el mostrador. €1,50. Víctor sacó la billetera y dejó un billete de 50 euros sobre la barra. Magdalena lo miró con exasperación. «No tengo cambio para esto». «No necesito cambio», ella suspiró y cruzó los brazos. «Eso ya no es pagar un café, señor Garza. Eso es caridad». Víctor sostuvo su mirada por un momento antes de recoger el billete y sustituirlo por una moneda exacta. ¿Mejor? Mucho mejor. Por primera vez desde que lo conoció, Magdalena notó un destello de humor en sus ojos grises. Él tomó su café y se dirigió a una mesa en la esquina, donde pudo observar el café en funcionamiento. Los minutos pasaron y Magdalena intentó ignorar la presencia de Víctor, pero no fue el único que llegó inesperadamente. A las 9, la puerta se abrió nuevamente y un pequeño rostro familiar apareció en el umbral. «Señorita Magdalena». Tomás entró en su silla de ruedas con una gran sonrisa, empujado por una mujer rubia de mediana edad. «Tomás», exclamó ella con calidez, «qué alegría verte de nuevo». El niño miró alrededor, con ojos brillantes. «Papi dijo que hoy podíamos desayunar aquí». Magdalena sintió una punzada de sorpresa y miró a Víctor, que seguía sentado con su café. Él no reaccionó de inmediato, pero había una ligera relajación en su postura. La mujer que acompañaba a Tomás se aclaró la garganta. «Buenos días, me llamo Clara. Trabajo para el señor Garza Magdalena». Le estrechó la mano y notó su agarre firme. «Encantada. ¿Podemos sentarnos aquí?», preguntó Tomás con entusiasmo. «Por supuesto». Magdalena lo guió hasta una mesa cerca de la ventana y le entregó el menú. «¿Qué quieres desayunar?». Tomás frunció el ceño en concentración. Tostadas con mermelada y un vaso de leche. Buena elección». Cuando Magdalena se giró para ir a la cocina, sintió la mirada de Víctor sobre ella. No dijo nada, pero algo en su expresión le dijo que esto no era solo un simple desayuno. Los minutos pasaron y el café recuperó su rutina habitual. Tomás devoró su desayuno mientras hablaba animadamente con Magdalena sobre sus superhéroes favoritos. Clara se mantenía en silencio, observando discretamente la interacción. Víctor, por su parte, permanecía en su mesa, tomando su café lentamente, como si estuviera analizando cada detalle. Finalmente, cuando Tomás terminó su última tostada, miró a Magdalena con una expresión llena de emoción. «Señorita Magdalena, ¿puedo venir otra vez?». Ella rió suavemente. «Siempre eres bienvenido aquí, Tomás». El niño aplaudió con entusiasmo. «Papi, tenemos que volver». Víctor observó la escena con una mirada inescrutable. Finalmente, se puso de pie y caminó hacia el mostrador. «La cuenta». Magdalena le dijo el total, y esta vez, él pagó sin intentar dejar una suma ridícula. Cuando estuvo a punto de marcharse, hizo una pausa. «Voy a regresar mañana». No era una pregunta, era una declaración. Magdalena lo miró, desconcertada.
¿Para qué? Para desayunar. Ella entrecerró los ojos. ¿Es parte de su intento por pagarme? Víctor se cruzó de brazos. Digamos que estoy probando un nuevo concepto. Magdalena sonrió con incredulidad. ¿Y qué concepto es ese? Él sostuvo su mirada, antes de responder con voz tranquila. La bondad. Dicho esto, salió del café, dejando a Magdalena con más preguntas que respuestas. El sonido del despertador rompió el silencio del pequeño apartamento de Magdalena. Con un suspiro, se frotó los ojos y se levantó de la cama. Afuera, el cielo aún estaba gris, y la luz de la mañana apenas empezaba a filtrarse por la ventana. Se vistió con rapidez y preparó un café instantáneo mientras revisaba su cartera. El dinero escaseaba como siempre, pero al menos tenía lo suficiente para cubrir el alquiler este mes. Cuando salió a la calle, el aire fresco de Madrid la recibió con un leve escalofrío. Caminó a paso ligero por las aceras mojadas hasta el café Callejón del Sol. Pero algo era diferente. Apenas entró, notó un ramo de flores sobre el mostrador. Frunció el ceño y se acercó. Eran lirios blancos, frescos y perfectamente arreglados. Junto a ellos, un sobre con su nombre escrito en una caligrafía elegante. Magdalena miró alrededor, pero el café estaba vacío. Con cautela, tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una nota breve, escrita con trazos precisos. Gracias por el desayuno de ayer. Nos vemos pronto. V.G. Víctor Garza. Magdalena dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza. ¿En qué estaba pensando ese hombre? Sacudió la cabeza y guardó la nota en su delantal antes de ponerse a trabajar. Las horas pasaron rápido, y como era de esperarse, a las 8 en punto, la puerta del café se abrió y Víctor entró. Esta vez no venía solo. Tomás lo acompañaba, con una sonrisa radiante en el rostro, y Clara, su asistente, caminaba tras ellos con su característica expresión neutral. Magdalena se apoyó en el mostrador con una ceja arqueada. Puntual como un reloj suizo. Víctor esbozó una leve sonrisa. No me gusta perder el tiempo. Tomás agitó la mano con entusiasmo. Hola, señorita Magdalena. Hola, cielo. ¿Tienes hambre? Mucha. Magdalena les señaló una mesa y fue a preparar sus pedidos. Mientras trabajaba, no pudo evitar lanzar miradas furtivas a Víctor. Había algo diferente en él. No era solo que estuviera ahí, sentado en un modesto café de barrio con su hijo. Era la forma en que observaba a Tomás, como si intentara entender algo que se le escapaba, como si estuviera fuera de su elemento. Cuando regresó con los platos, Víctor levantó la vista y la miró directamente. Tengo una propuesta para ti. Magdalena se cruzó de brazos. ¿Qué tipo de propuesta? Trabajo. Ella frunció el ceño. Ya tengo trabajo. Uno mejor. El tono de Víctor era tranquilo pero firme. Quiero contratarte como asistente personal de Tomás. Magdalena parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Necesita a alguien que pueda cuidarlo cuando yo no estoy disponible. Y después de lo que vi aquí, creo que eres la persona adecuada. Magdalena sintió un nudo en el estómago. Era un ofrecimiento tentador. No era un secreto que su sueldo en el café apenas le alcanzaba para vivir. Pero trabajar para un hombre como Víctor Garza, había algo en la forma en que la miraba que le hacía dudar. ¿Cuánto pagaría? Preguntó con cautela. 5 veces lo que ganas aquí. Magdalena casi se atraganta. ¿5 veces? Con beneficios. Ella soltó una risa incrédula. Señor Garza, ¿se da cuenta de que yo no tengo experiencia en cuidar niños? No estoy buscando una niñera. Víctor tomó un sorbo de café antes de continuar. Estoy buscando a alguien en quien pueda confiar. Magdalena sintió un escalofrío en la espalda. Había algo en su tono, en su mirada. Víctor Garza no era un hombre que confiara en nadie con facilidad. Y sin embargo, ahí estaba, ofreciéndole un trabajo con un sueldo que podría cambiar su vida. Pero, ¿por qué ella? Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Víctor asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Tienes hasta mañana. Tomás la miró con grandes ojos azules. ¿Vendrías a jugar conmigo todos los días, señorita Magdalena? Ella sonrió y le despeinó el cabello con suavidad. Eso suena divertido, pero en su interior no estaba segura de si aceptar era una buena idea, porque trabajar para Víctor Garza significaba entrar en su mundo. Y Magdalena no estaba segura de que fuera un mundo en el que quisiera estar. Magdalena pasó el resto del día en el café intentando no pensar en la propuesta de Víctor Garza. Pero era imposible. Desde que tenía uso de razón, nunca había tenido una oportunidad como esa. La estabilidad nunca había sido parte de su vida. Había crecido con lo justo y, a pesar de trabajar sin descanso, siempre había estado al borde de no llegar a fin de mes.
La oferta de Víctor no solo significaba dinero, significaba seguridad, significaba no temer si el alquiler subiría el próximo mes o si tendría que saltarse comidas para ahorrar. Pero aceptar ese trabajo significaba entrar en su mundo, y eso era lo que la inquietaba. Víctor Garza no era un hombre común. Todo en él transmitía poder, control y una especie de frialdad que le resultaba imposible de ignorar. Magdalena se removió en su silla, mirando por la ventana del café mientras la tarde avanzaba. Sabía que si aceptaba, su vida cambiaría de una forma irreversible, pero si lo rechazaba, ¿se arrepentiría? Cuando llegó a su apartamento esa noche, la tensión en su pecho no había desaparecido. Dejó caer su bolso sobre la mesa y se descalzó con un suspiro. Su piso era pequeño, apenas amueblado con lo esencial. Un sofá que había comprado de segunda mano, una mesa con solo 2 sillas y una estantería llena de libros viejos que había recogido de mercadillos. No necesitaba más, o al menos eso se repetía a sí misma. Pero cuando abrió la nevera y vio que solo tenía leche y una manzana arrugada, la realidad se impuso. No podía seguir viviendo así para siempre. Suspiró y se dejó caer en el sofá, mirando el techo. Si aceptaba, tendría que estar cerca de Víctor Garza todos los días, y eso significaba entrar en su órbita, un mundo de riqueza, negocios y gente que probablemente la vería como alguien inferior. ¿Valía la pena el riesgo? Cerró los ojos y trató de imaginarse en esa vida, pero antes de que pudiera decidirse, el cansancio la venció y se quedó dormida. Al día siguiente, despertó antes del amanecer con la misma sensación de inquietud. Se preparó un café aguado y se vistió para su turno. En el camino al café, Madrid aún dormía. Las calles estaban tranquilas, solo algunos barrenderos y trabajadores empezaban su día. Apenas abrió el local, empezó a trabajar con la misma rutina de siempre, pero su mente estaba en otra parte. A las 8 en punto, la puerta se abrió, y como si el destino lo hubiera decidido así, Víctor entró. Esta vez venía solo, sin Tomás, sin su asistente, solo él, con su traje impecable y su expresión de piedra. Se acercó al mostrador y la miró directamente. ¿Has tomado una decisión? Magdalena apretó los labios. Sí, él esperó en silencio. Ella inspiró profundamente antes de responder. No puedo aceptar. Por un momento, no hubo reacción en su rostro. Luego, simplemente asintió. Entiendo. Magdalena entrecerró los ojos. ¿Eso es todo? No suelo insistir. Tomó su café y dejó el dinero exacto sobre la barra, pero cuando estaba a punto de marcharse, hizo una pausa y la miró de nuevo. Si alguna vez cambias de opinión, la oferta sigue en pie. Y con eso, salió por la puerta. Magdalena se quedó mirando su silueta desaparecer por la calle. Sintió alivio, pero también una extraña sensación de pérdida. Las semanas siguientes transcurrieron en una normalidad engañosa. Víctor no volvió al café. Ni Tomás. Al principio, Magdalena no pensó mucho en ello, pero con el paso de los días, se dio cuenta de que extrañaba la risa del niño y sus historias sobre superhéroes. Aún así, se convenció de que había hecho lo correcto. Hasta que, una noche, mientras caminaba de regreso a casa, sintió que alguien la observaba. Se giró rápidamente, pero la calle estaba vacía. Sacudió la cabeza y siguió caminando, diciéndose que solo era su imaginación. Pero a la noche siguiente, cuando dobló la esquina de su calle, lo vio. Un BMW negro, estacionado discretamente a unos metros de su edificio. El mismo coche de Víctor. El corazón le dio un vuelco. No se detuvo. Siguió caminando como si no lo hubiera notado, pero un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Víctor la estaba vigilando? Al día siguiente, el coche ya no estaba, y el día después de ese, tampoco. Pero la sensación de que algo estaba por suceder no la abandonó. Sabía que aquello no había terminado, ni de lejos. El vapor del café caliente subía lentamente en espirales, mientras Magdalena se apoyaba en la barra, observando el reloj de la pared. Las agujas avanzaban con una monotonía que contrastaba con el torbellino de pensamientos en su cabeza. Habían pasado 3 días desde su encuentro con Clara, y la tarjeta de la asistente de Víctor Garza seguía en la mesa de su apartamento, intacta. No la había tocado. No la había tirado. Seguía ahí, como si esperara algo. Cada vez que pensaba en Tomás, en su entusiasmo por el desayuno, en la manera en que su rostro se iluminaba cuando hablaban, sentía una presión en el pecho. Pero trabajar para Víctor no era solo estar con Tomás, era estar cerca de él, y eso era lo que la mantenía en duda.
El timbre de la puerta del café sonó, sacándola de sus pensamientos. Alzó la vista con la expectativa de ver a un cliente habitual, pero en su lugar encontró una figura inesperada. Era Clara. De nuevo. Su postura era la misma de siempre, recta, impecable, como si cada movimiento estuviera cuidadosamente medido. Pero había algo en su expresión que no encajaba con su habitual profesionalismo, algo que parecía urgencia. Magdalena frunció el ceño mientras se quitaba el delantal y salía de detrás de la barra. No esperaba verte otra vez tan pronto. Clara no perdió el tiempo con rodeos. Necesito que vengas conmigo. Magdalena cruzó los brazos. ¿Por qué? La asistente hizo una pausa, como si dudara en qué decirle. Finalmente, decidió no ocultarlo más. Es Tomás. El corazón de Magdalena se detuvo por un segundo. ¿Qué le pasó? Está en el hospital. La respuesta la golpeó como un jarro de agua fría. ¿Hospital? Clara asintió con gravedad. No es nada crítico, pero tuvo una crisis. Víctor está con él, pero el niño se ha negado a hablar con los médicos. Solo repite tu nombre. Magdalena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué me llama a mí? Porque confía en ti, respondió Clara sin vacilar. No tienes que hacer nada, solo estar allí. Magdalena tragó saliva, sintiendo cómo su resolución se tambaleaba. Sabía que decir no sería lo más fácil, pero también sabía que, si no iba, se lo reprocharía el resto de su vida. Tomó aire y asintió. Dame 5 minutos. El hospital estaba a solo 10 minutos en coche, pero el trayecto se sintió eterno. Clara condujo en silencio, permitiendo que Magdalena procesara lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegaron, la llevó directamente a la habitación de Tomás. Magdalena sintió un nudo en la garganta al verlo. El niño estaba acostado en la cama, con una bata blanca demasiado grande para su pequeño cuerpo. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado y sus mejillas pálidas, pero cuando sus ojos azules la vieron, brillaron con alivio. «Señorita Magdalena». Magdalena sonrió, acercándose a él. «Hola, pequeñín». Se sentó en el borde de la cama mientras Tomás extendía una mano para tomar la suya. «¿Qué haces aquí, chiquitín? Me han dicho que asustaste a todos». Tomás hizo un puchero. «No me gustó este lugar, y los doctores me hacen muchas preguntas. Bueno, es porque quieren ayudarte, pero entiendo que sea molesto». El niño la miró fijamente. «¿Te quedarás un rato?» Magdalena sintió un nudo en la garganta. Apretó su mano con suavidad. «Sí, Tomás, me quedaré». Al otro lado de la habitación, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, estaba Víctor. No había dicho ni una palabra desde que Magdalena entró, pero la forma en que la miraba decía mucho más de lo que cualquier frase podría expresar. Algo en su postura parecía menos rígido, menos calculador. Cuando sus ojos se encontraron, Víctor inclinó ligeramente la cabeza, en señal de reconocimiento. Magdalena solo le sostuvo la mirada. No había necesidad de palabras, porque en ese momento algo había cambiado entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. Magdalena pasó el día en el café, intentando ignorar la sensación de inquietud que la invadía desde que había dejado el hospital. Pero cada vez que preparaba una taza de café o limpiaba una mesa, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Tomás en aquella cama blanca, sus ojos iluminándose al verla entrar. Sabía que, por mucho que intentara convencerse de que había hecho lo correcto al mantenerse al margen, algo dentro de ella ya había cambiado. A medida que el sol descendía y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, se encontró caminando sin rumbo por las calles de Madrid. Su mente estaba enredada en pensamientos contradictorios. No quería admitirlo, pero algo dentro de ella deseaba aceptar la oferta de Víctor. No por el dinero, no por el trabajo en sí, sino porque, de alguna manera inexplicable, sentía una conexión con el niño. Mientras cruzaba la Gran Vía, el viento fresco de la noche despeinó su cabello y le hizo abrazarse a sí misma en un intento de conservar el calor. Las luces de los escaparates iluminaban las aceras con un resplandor dorado, reflejándose en los adoquines mojados por la reciente llovizna. Se detuvo ante una pequeña tienda de antigüedades y, sin pensarlo, entró. El sonido de una campanilla anunció su llegada. Dentro, el aire olía a madera vieja y papel envejecido. Pasó los dedos por los lomos de algunos libros viejos y se detuvo frente a una caja de música. Giró la diminuta manivela y una melodía suave llenó la habitación. Cerró los ojos un instante, dejándose llevar por la nostalgia. Cuando los abrió, su mirada se cruzó con la de un hombre alto, de traje oscuro. Su corazón dio un vuelco al reconocerlo. Víctor Garza estaba allí. «No esperaba encontrarte aquí».
dijo él con su tono usualmente tranquilo. Yo tampoco, respondió ella, con el corazón aún latiendo con fuerza. Víctor observó la caja de música y luego la miró a ella. Tomás sigue preguntando por ti. El comentario la tomó desprevenida. Pensé que ya se habría olvidado de mí, murmuró, apartando la mirada. Al contrario, replicó él. Ha estado más callado desde que saliste del hospital. Un incómodo silencio cayó entre ambos. ¿Por qué sigues insistiendo?, preguntó finalmente Magdalena, mirándolo directamente a los ojos. Víctor pareció pensarlo por un momento antes de responder. Porque él confía en ti. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Respiró hondo, intentando no dejar que su resolución flaqueara. No sé si soy la persona adecuada para esto, dijo en voz baja. Eso es algo que solo tú puedes decidir, respondió Víctor. Pero lo que sí sé es que a veces las oportunidades no aparecen dos veces. Magdalena bajó la mirada hacia la caja de música en sus manos y la giró lentamente. Un nuevo capítulo en su vida se asomaba en el horizonte. El problema era que no estaba segura de si debía abrir la puerta para dejarlo entrar. Salió de la tienda poco después, sintiendo el peso de la conversación en sus hombros. Caminó sin rumbo, su mente atrapada en un torbellino de emociones. Sabía que si aceptaba, no habría vuelta atrás. Su vida cambiaría para siempre, y no estaba segura de estar lista para ello. Llegó a su apartamento y dejó caer su bolso en la mesa. Miró la tarjeta de Clara, que aún estaba allí, intacta. La tomó entre sus dedos, indecisa. Marcó el número antes de poder detenerse. ¿Diga? La voz profesional de Clara sonó al otro lado de la línea. Magdalena respiró hondo. Dile a Víctor que acepto. Colgó antes de poder arrepentirse. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad cuando Magdalena abrió los ojos. La luz tenue se filtraba por las cortinas de su nueva habitación, un espacio mucho más amplio de lo que estaba acostumbrada. Se sentó en la cama, observando su entorno con calma. La casa de los Garza era impresionante, pero no terminaba de sentirse en casa. Se levantó, se duchó rápidamente y se puso ropa cómoda. Su primer día oficial de trabajo había llegado y no tenía intención de fallar. Cuando bajó las escaleras, un aroma a café y pan tostado llenó el aire. Encontró a Tomás en la mesa del desayuno, balanceando los pies con entusiasmo. «Buenos días, señorita Magdalena», exclamó el niño con una gran sonrisa. «Buenos días, Tomás. ¿Dormiste bien?» «Sí, estoy listo para jugar todo el día». Magdalena rió suavemente y tomó asiento frente a él. Apenas había comenzado a tomar su café cuando sintió una mirada sobre ella. Levantó la vista y vio a Elena, el ama de llaves, observándola con expresión seria. «Espero que no se tome demasiadas confianzas», dijo la mujer en tono frío. «Aquí se trabaja, no se descansa». Magdalena dejó la taza sobre la mesa y sostuvo la mirada de la mujer. «No se preocupe, Elena, no soy de las que se quedan de brazos cruzados». Elena chasqueó la lengua y se alejó sin decir nada más. «Siempre es así», susurró Tomás. «No le gusta la gente nueva». «Lo imagino», respondió Magdalena, intentando no darle importancia. Después del desayuno, llevó a Tomás al jardín. La mansión tenía un enorme espacio verde, con árboles frondosos y una fuente de piedra en el centro. Tomás parecía disfrutar del aire libre, pero algo en su expresión cambió repentinamente. «No quiero que mi papá trabaje tanto», murmuró el niño mientras jugaba con un coche de juguete. Magdalena lo observó con atención. «¿Te gustaría que pasara más tiempo contigo?» Tomás asintió. «Antes, mamá nos llevaba al parque. Ahora él solo está en su oficina». El corazón de Magdalena se encogió. Sabía que Víctor era un hombre ocupado, pero escuchar esas palabras de Tomás lo hacía más real. «Seguro que te quiere mucho, Tomás. Tal vez solo necesita un pequeño empujón para recordar lo importante que eres». El niño la miró con esperanza. «¿Tú crees?» «Lo sé». Esa tarde, Magdalena fue a la biblioteca de la casa, un espacio inmenso lleno de libros antiguos. Quería aprender más sobre el entorno en el que trabajaba, pero su concentración se vio interrumpida cuando la puerta se abrió. Víctor entró, su expresión como siempre seria. «He escuchado que esta mañana tuviste un enfrentamiento con Elena». Magdalena dejó el libro que sostenía. «No lo llamaría un enfrentamiento, solo dejó claro lo que piensa de mí». Víctor suspiró y se acercó a una estantería. «Elena ha trabajado aquí por mucho tiempo. No confía fácilmente en los extraños. No soy una extraña para Tomás, y él parece estar contento conmigo». Víctor se giró y la miró con intensidad. «Ese es el problema». El comentario la tomó por sorpresa. «¿Perdón?»
Si él se apega demasiado a ti y decides irte, lo lastimarás. Magdalena se cruzó de brazos. No tengo intención de irme. Eso dijiste del café, replicó Víctor sin apartar la mirada. El comentario le hizo apretar los labios. Estoy aquí porque quiero estar, y porque Tomás me necesita. Por un momento, Víctor no respondió. Finalmente, asintió. Espero que sea cierto. Luego, salió de la biblioteca sin decir nada más. Magdalena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que acababa de ganarse un poco de su confianza, pero también sabía que, en esa casa, nada era tan simple como parecía. Magdalena despertó con el sonido de un trueno retumbando en la distancia. La lluvia golpeaba los ventanales con furia, llenando la habitación con una luz grisácea. Se estiró y se frotó los ojos antes de recordar dónde estaba. Ya no era su pequeño apartamento en Lavapiés, sino la mansión de los Garza, su nuevo hogar, al menos por ahora. Se levantó y se vistió con rapidez. El clima no parecía afectar la rutina en la casa, pues cuando bajó las escaleras, todo seguía funcionando con la misma precisión de siempre. Los empleados iban y venían, preparando el desayuno y organizando el día. Cuando entró en el comedor, encontró a Tomás sentado frente a su plato de cereales, removiéndolos con desgana. ¿No tienes hambre, campeón?, preguntó Magdalena, tomando asiento frente a él. Tomás suspiró. Hoy toca tutoría en la casa. No me gusta. ¿Por qué? Es aburrido. Prefiero jugar contigo. Magdalena sonrió. Bueno, el aprendizaje también es importante. Pero dime, ¿qué tema te gusta más? El niño pensó por un momento. Las estrellas y los planetas. Entonces, ¿qué te parece si después de la tutoría hacemos algo divertido sobre el espacio? Los ojos de Tomás brillaron. ¿Cómo qué? Una maqueta de los planetas. Podemos hacerlos con materiales reciclados. Eso suena genial. El ánimo de Tomás cambió por completo, y Magdalena sintió una pequeña victoria en su interior. Más tarde, mientras buscaba materiales en la despensa de la casa, sintió una presencia detrás de ella. Se giró y se encontró con Elena, el ama de llaves. ¿Qué está haciendo?, preguntó la mujer con su habitual tono severo. Tomás y yo haremos una maqueta del sistema solar, respondió Magdalena sin perder la calma. Elena entrecerró los ojos. Se está involucrando demasiado. Magdalena se cruzó de brazos. ¿Eso es un problema? Elena la observó en silencio antes de hablar. Aquí las personas vienen y van. Tomás ha tenido muchas cuidadoras, y todas han terminado dejando la casa. Magdalena sostuvo su mirada. Yo no soy como las demás. Eso ya lo veremos. Elena se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Magdalena con un extraño malestar en el pecho. Horas después, la lluvia seguía cayendo con fuerza. Tomás y Magdalena estaban en la sala, rodeados de bolas de papel y pintura de colores. Júpiter es el más grande, dijo Tomás mientras pintaba una esfera de cartón. Exacto. Y Saturno tiene anillos. El niño sonrió, completamente inmerso en la actividad. Pero de repente, una voz fría interrumpió el momento. ¿Qué es todo este desastre? Magdalena alzó la vista y encontró a Víctor en la puerta, con el ceño fruncido. Estamos haciendo una maqueta del sistema solar, explicó ella con naturalidad. Víctor observó la escena. Había papeles, pegamento y pintura esparcidos por la mesa. Esto no es una guardería. Tomás bajó la mirada, encogiéndose en su silla. Magdalena apretó los labios antes de responder. No, es una casa, y una casa debe sentirse como un hogar. Magdalena despertó con una sensación extraña en el pecho. Algo en la atmósfera de la casa se sentía distinto. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras, pero en el comedor solo encontró a Elena, quien estaba organizando la mesa con su habitual expresión de desaprobación. ¿Dónde está Tomás?, preguntó Magdalena, extrañada. El señor Garza tiene una reunión importante esta mañana. Han salido temprano. La respuesta la tomó por sorpresa. Hasta ahora, Víctor siempre había dejado que Tomás siguiera su rutina habitual. ¿Dijo a qué hora volverán? No, pero me pidió que usted permaneciera aquí hasta que regresen. Magdalena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no encajaba. Aprovechando la ausencia de Tomás, decidió recorrer la casa. Había estado en muchas habitaciones, pero aún quedaban rincones inexplorados. Se dirigió a la biblioteca y revisó los estantes, leyendo los títulos de los libros perfectamente alineados. Al pasar los dedos por los lomos de los ejemplares, notó que uno estaba ligeramente desplazado. Al tirar de él, un compartimiento oculto se abrió en la pared. Magdalena contuvo la respiración.
Dentro había un pequeño escritorio con documentos apilados cuidadosamente. Algunos estaban firmados por Víctor, otros eran reportes financieros, pero lo que realmente captó su atención fue un sobre con un nombre escrito a mano: Isabel Garza. El corazón de Magdalena dio un vuelco. Sabía que Isabel había sido la esposa de Víctor, pero no se hablaba de ella en la casa. Ni siquiera Tomás la mencionaba a menudo. Antes de poder leer el contenido, escuchó pasos acercándose. Rápidamente cerró el compartimiento y se alejó del escritorio justo cuando la puerta se abría. Era Clara. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una leve sospecha en la mirada. «Solo exploraba la biblioteca», respondió Magdalena con calma. Clara no dijo nada, pero su mirada dejó claro que no creía del todo en su respuesta. Por la tarde, Tomás y Víctor regresaron. Magdalena notó de inmediato que el niño estaba más callado de lo normal. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó ella, arrodillándose frente a él. Tomás se encogió de hombros. «Papá tenía una reunión con un hombre raro. No me dejaron estar cerca». Magdalena miró a Víctor, pero él evitó su mirada. «Fue solo una reunión de negocios», dijo con un tono que cerraba la conversación. Pero algo en su expresión le dijo a Magdalena que no era toda la verdad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente seguía volviendo al sobre con el nombre de Isabel. ¿Por qué Víctor lo tenía escondido? ¿Qué era tan importante que no quería que nadie lo viera? Sabía que no debía meterse en los asuntos de su jefe, pero la curiosidad comenzaba a ser más fuerte que la razón. Esa inquietud la llevó nuevamente a la biblioteca cuando todos dormían. Caminó con sigilo, asegurándose de que nadie estuviera despierto. Se acercó al compartimiento secreto y con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro encontró una serie de cartas escritas con letra elegante. Eran cartas de Isabel dirigidas a Víctor. En ellas hablaba de un peligro que los acechaba, de decisiones difíciles que había tomado para proteger a Tomás y de un secreto que nunca había podido contarle. Magdalena sintió un escalofrío al leer la última frase de la carta más reciente. «Si algo me pasa, busca la verdad. No confíes en nadie». El corazón le latía con fuerza cuando escuchó un ruido detrás de ella. Se giró de inmediato y vio a Víctor en la puerta. Su mirada era imposible de leer. El aire en la biblioteca se volvió denso cuando los ojos de Víctor se fijaron en Magdalena. Ella aún sostenía la carta de Isabel entre sus manos, sintiendo cómo el peso del momento la atrapaba. No sabía qué decir, cómo justificar lo que estabas haciendo. «No deberías estar aquí», dijo Víctor con voz firme. Magdalena tragó saliva y dejó lentamente la carta sobre la mesa. No quería meterme en nada que no me correspondiera». Su voz sonaba más temblorosa de lo que esperaba. Víctor entró en la biblioteca, cerrando la puerta detrás de él. «Entonces, ¿qué hacías hurgando en mis cosas?». Magdalena apretó los puños. «No lo sé, pero encontré esto», dijo señalando la carta. ¿Por qué Isabel hablaba de peligro? ¿Qué estaba tratando de advertir? El rostro de Víctor se tensó, pero en lugar de enfadarse, suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Eso no es asunto tuyo». Magdalena sintió un escalofrío. «Tal vez no, pero si algo de lo que temía Isabel aún sigue aquí, sí me incumbe. Sobre todo si Tomás está en peligro». El nombre de su hijo hizo que los ojos de Víctor se endurecieran. Se acercó a la mesa y tomó la carta, doblándola con cuidado, antes de guardarla en su bolsillo. «Escucha, Magdalena, no sé qué crees que sabes, pero mi esposa, ella era una mujer que veía amenazas donde no las había». Magdalena arqueó una ceja. «¿Estás diciendo que todo esto es paranoia?». Víctor la miró en silencio durante un largo momento. «Estoy diciendo que no deberías meterte en lo que no entiendes». El mensaje era claro, pero en lugar de asustarse, Magdalena sintió algo dentro de ella revolverse. «¿Y si lo entiendo más de lo que crees?». Víctor frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, se escuchó un ruido fuera de la biblioteca. Ambos se giraron al mismo tiempo. Alguien los estaba espiando. A la mañana siguiente, Magdalena no pudo sacarse de la cabeza lo que había ocurrido. Víctor la había dejado en la biblioteca sin decir más, pero ella sabía que había algo más profundo en todo esto. Durante el desayuno, Tomás notó su silencio. «¿Estás enojada?». Magdalena parpadeó, sorprendida. «¿Por qué piensas eso?». «No sé, pareces como cuando papá tiene un mal día». Ella le sonrió y revolvió su cabello. «Estoy bien, solo pensativa», pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Horas después, cuando Víctor regresó de una reunión, Magdalena decidió enfrentarlo de nuevo.
Lo encontró en su despacho, revisando documentos. «Tenemos que hablar». Víctor no levantó la vista. Si es sobre anoche, ya quedó claro que no hay nada de qué hablar. Pero hay algo que no encaja. ¿Por qué Isabel hablaba de no confiar en nadie? ¿Quién podría ser una amenaza? Finalmente, él levantó la mirada. «Déjalo, Magdalena. Esto no te concierne». «Si afecta a Tomás, sí me concierne». Hubo un largo silencio. Víctor cerró los ojos un instante y luego suspiró. «Isabel estaba convencida de que alguien en mi empresa quería dañarnos, que había información peligrosa. ¿Y tú qué piensas?» Creo que Isabel tenía razón. El impacto de sus palabras dejó a Magdalena sin aire. Y en ese instante, alguien llamó a la puerta. Los dos intercambiaron una mirada rápida antes de que Víctor se pusiera de pie. Magdalena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta se abrió lentamente, revelando a Clara, que los miraba con una expresión indescifrable. «Señor Garza, hay alguien esperando en la entrada. Dice que es un viejo conocido suyo». Víctor frunció el ceño y se giró hacia Magdalena antes de responder. «¿Dijo su nombre?» Clara dudó un instante. «Julián Herrera». El nombre cayó en la habitación como un martillo. Magdalena sintió como la sangre le corría fría por las venas. «¿Quién es?», preguntó ella en un susurro. Víctor apretó la mandíbula. «Alguien con quien nunca pensé volver a cruzarme». Sin decir más, salió de la habitación con paso firme. Magdalena intercambió una mirada con Clara antes de seguirlo. El eco de los pasos de Víctor resonaba en el pasillo mientras se dirigía a la entrada. Magdalena lo seguía de cerca, su corazón latiendo con fuerza. No sabía quién era Julián Herrera, pero si su sola mención lograba tensar a Víctor, debía ser alguien importante. Cuando llegaron al vestíbulo, un hombre alto de cabello entrecano y ojos oscuros esperaba junto a la puerta. Vestía un traje caro, pero su expresión mostraba desprecio, como si todo a su alrededor no estuviera a su altura. «Víctor», saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Julián», respondió Víctor con frialdad. «No esperaba verte aquí». El hombre inclinó la cabeza con falsa cortesía. «Siempre es un placer hacer visitas inesperadas». Magdalena observó el intercambio con atención. Julián tenía una presencia inquietante. Se giró ligeramente hacia ella y la miró con interés. «¿Y tú? Debes ser Magdalena. He oído hablar de ti». Magdalena sintió un escalofrío. «¿De mí?» Julián esbozó una media sonrisa. «Claro, has conseguido algo que pocos logran, que Víctor confíe en alguien». Víctor entrecerró los ojos. «Ve al despacho, Magdalena. Esto no te concierne». Ella vaciló. Algo en su instinto le decía que quedarse era peligroso, pero marcharse sin entender lo que ocurría era aún peor. «Prefiero quedarme», dijo con firmeza. Julián dejó escapar una leve carcajada. «Me gusta. No es fácil encontrar gente con carácter». Víctor no apartó su mirada de él. «Dime qué quieres, Julián». El hombre suspiró, fingiendo aburrimiento. «Negocios, Víctor. Solo negocios. Tenemos un asunto pendiente desde hace años, y creo que ya es hora de resolverlo». El silencio que siguió fue espeso. Después de lo que pareció una eternidad, Víctor condujo a Julián a su despacho. Magdalena, sin ser invitada, decidió seguirlos. Julián se dejó caer en un sillón de cuero con aire despreocupado. «Voy a ser directo», dijo cruzando las piernas. «Quiero lo que me pertenece». Víctor cruzó los brazos. «No tienes nada aquí». «Oh, Víctor, sabes que eso no es cierto». Magdalena observó a Víctor con atención. Nunca lo había visto tan tenso. «Isabel y yo hicimos un trato», continuó Julián, pero su repentina desaparición dejó algunos asuntos sin resolver. Magdalena sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de trato?», intervino. Julián la miró con una sonrisa enigmática. «Uno que protegía a Tomás». El aire abandonó los pulmones de Magdalena. «¿Qué dices?». Víctor golpeó la mesa con la palma abierta. «No tienes derecho a hablar de mi hijo». Julián no pareció intimidado. «Al contrario, tengo todo el derecho. Isabel y yo teníamos un acuerdo. Y ahora que ella no está, quiero lo que me prometió». Magdalena sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué había hecho Isabel para proteger a Tomás? ¿Y por qué Julián creía que tenía algún derecho sobre él? Víctor se acercó lentamente a la ventana y observó la calle en silencio. Sus nudillos estaban blancos por la tensión. «No vas a conseguir nada», dijo en voz baja. Julián sonrió de lado. «Eso lo decidiré yo». La habitación se llenó de un silencio tenso. Magdalena sentía que algo estaba a punto de estallar. «Isabel no confiaba en nadie, pero confiaba en mí», dijo Julián. «¿No te has preguntado por qué?».
Víctor lo miró con furia. «No juegues conmigo». Julián sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre el escritorio. «Quizás esto te haga cambiar de opinión». Magdalena contuvo la respiración. ¿Qué contenía ese sobre? Víctor no se movió, pero su mandíbula se tensó. «Lárgate». Julián se puso de pie lentamente, aún con su sonrisa arrogante. «Nos veremos pronto, viejo amigo». Se giró hacia Magdalena. «¿Y tú? Te aconsejo que abras bien los ojos. En esta casa hay más secretos de los que imaginas». Se fue, dejando tras de sí una tensión insoportable. Magdalena miró a Víctor. «¿Vas a abrirlo?» Él tomó el sobre con mano temblorosa y lo abrió. Magdalena caminó hacia el jardín con el corazón latiendo con fuerza. La noche era fría y silenciosa, solo interrumpida por el murmullo del viento entre los árboles. Elena la esperaba junto a la fuente, con los brazos cruzados. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos reflejaban una gravedad que ponía a Magdalena en alerta. «Llegaste», dijo Elena con voz baja. Magdalena asintió. «Dígame qué sabe». Elena suspiró y miró hacia la mansión. Cuando Isabel llegó a esta casa, ya tenía un secreto. Algo que nunca le contó a Víctor. Algo que la atormentaba. Magdalena frunció el ceño. «¿Qué tipo de secreto?» Elena bajó la voz. Isabel no solo se casó con Víctor por amor, también lo hizo por protección. Magdalena sintió un escalofrío. ¿Protección de qué? Elena hizo una pausa antes de responder. De Julián. El aire se volvió más denso entre ellas. Isabel y Julián tenían un acuerdo, continuó Elena, pero ella se dio cuenta de que él no era de fiar. Cuando conoció a Víctor, supo que él podía darle lo que Julián nunca podría: seguridad. Magdalena intentó procesar la información. ¿Por qué Julián tiene tanto interés en Tomás? Elena la miró fijamente. Porque el acuerdo tenía un precio, y ese precio era su hijo. El mundo de Magdalena pareció tambalearse. «Eso no tiene sentido», susurró. Elena continuó con calma. «Julián ayudó a Isabel cuando más lo necesitaba, pero nunca hace nada sin esperar algo a cambio. Ella firmó un contrato con él y ahora quiere cobrarse su deuda». ¿Y Víctor? ¿Nunca sospechó? Elena negó con la cabeza. Isabel se aseguró de que nunca lo descubriera, pero Julián ha esperado todo este tiempo para reclamar lo que cree que le pertenece. Magdalena sintió náuseas. «¿Qué puedo hacer?» Elena le sostuvo la mirada. «Lo que debió hacerse hace años, encontrar la forma de acabar con esto». A la mañana siguiente, Magdalena estaba decidida. Se dirigió al despacho de Víctor y cerró la puerta tras ella. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza. Víctor la miró con cansancio. «Si es sobre Julián, ya tomé una decisión». Magdalena cruzó los brazos. «¿Cuál?» Víctor exhaló con frustración. «Voy a enfrentarme a él». Magdalena sintió un escalofrío. «Eso es justo lo que quiere». Víctor la miró fijamente. «Entonces dime qué debo hacer». Magdalena respiró hondo. «No puedes caer en su juego. Hay otra forma de detenerlo». Víctor arqueó una ceja. «¿Y cuál es?» «Descubrir qué más sabía Isabel. Debe haber algo que Julián teme». Víctor reflexionó por un momento. «Isabel llevaba un diario», dijo finalmente. «Pero nunca supe qué escribía en él». Magdalena sintió un rayo de esperanza. «Si encontramos ese diario, podríamos tener respuestas». El ambiente en la habitación cambió. Ya no estaban a la defensiva. Ahora había un plan. Víctor asintió. «Buscaremos juntos». Esa misma noche, Magdalena y Víctor comenzaron la búsqueda. Revisaron la habitación de Isabel, los cajones de su antiguo tocador, los estantes polvorientos de la biblioteca. Cada rincón de la mansión parecía esconder algo, pero no el diario que buscaban. Cuando Magdalena estaba a punto de rendirse, sintió un ligero desnivel en la pared junto al vestidor. Tocó la superficie y descubrió una ranura imperceptible. Con el pulso acelerado, presionó el borde y una pequeña compuerta se abrió. Dentro, encontró una caja de madera. Al abrirla, sus ojos se posaron sobre un cuaderno de cuero envejecido. «Lo encontré», susurró. Víctor se acercó y tomó el diario con manos temblorosas. Sus páginas estaban llenas de anotaciones, algunas borrosas, otras subrayadas con fuerza. «Aquí está la verdad», dijo en voz baja. Pero antes de que pudieran leerlo, un ruido en el pasillo los hizo girarse. Alguien más estaba allí. El sonido de pasos en el pasillo hizo que Magdalena y Víctor se congelaran. El diario de Isabel seguía en sus manos, pero ahora parecía un objeto peligroso. Ambos intercambiaron una mirada rápida antes de que Víctor apagase la lámpara de un solo movimiento. La habitación quedó en penumbras.
Alguien está afuera, susurró Magdalena. Víctor se acercó a la puerta en silencio, con los músculos tensos. Magdalena sostuvo el diario contra su pecho, como si pudiera protegerlo con su propio cuerpo. La perilla de la puerta se movió apenas. Contuvieron la respiración. Unos segundos después, los pasos se alejaron. Magdalena soltó un suspiro tembloroso. «No estamos solos en esto», dijo en voz baja. Víctor asintió con el rostro endurecido. «Y quien sea que estaba ahí, sabe lo que buscamos». A la mañana siguiente, Magdalena tenía la sensación de que cada mirada en la mansión estaba dirigida a ella. No sabía si era paranoia o si realmente alguien sospechaba. Durante el desayuno, Tomás notó su distracción. «Magda, ¿por qué estás tan seria?». Ella sonrió, tratando de aparentar normalidad. «No dormí bien, eso es todo». El niño inclinó la cabeza. «¿Es por el hombre malo?». El corazón de Magdalena dio un vuelco. «¿Qué hombre malo?». Tomás bajó la voz y miró a su alrededor antes de responder. «El que vino ayer. Estaba en la ventana de mi cuarto anoche». Magdalena sintió que la sangre le corría fría. «¿Lo viste bien?». Tomás asintió con los ojos muy abiertos. «No me vio, pero tenía un abrigo negro y se quedó mucho rato parado». Magdalena se levantó de inmediato y buscó a Víctor. Lo encontró en su despacho, repasando papeles con gesto de preocupación. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. Víctor levantó la vista. «Dímelo». «Tomás vio a alguien en la ventana anoche. No es seguro que él esté aquí». Víctor se puso de pie de inmediato. «¿Estás diciendo que Julián está tan desesperado como para venir a esta casa?». «No lo sabemos, pero no podemos correr riesgos». Víctor asintió. «Hoy mismo aumentaré la seguridad, pero tenemos que descubrir qué hay en ese diario antes de que lo hagan ellos». Horas después, Magdalena y Víctor se encerraron en la biblioteca con el diario de Isabel. Al abrirlo, descubrieron páginas llenas de anotaciones, pero algunas estaban escritas con urgencia, como si Isabel hubiera sabido que no tenía mucho tiempo. «Julián nunca dejará de buscarlo. Si algo me pasa, todo está en la caja fuerte. La clave es el único número que nunca olvidaría». Magdalena frunció el ceño. «¿Una caja fuerte?». Víctor asintió. «La caja fuerte de Isabel está en esta casa». Se miraron en silencio. «Tenemos que encontrarla antes que él». Sabían que el tiempo jugaba en su contra. Magdalena y Víctor comenzaron a revisar cada rincón de la mansión. Buscaban en la biblioteca, detrás de cuadros, en el dormitorio de Isabel. El problema era la clave. «El único número que nunca olvidaría», repitió Magdalena en voz baja. Víctor reflexionó unos segundos y sus ojos se iluminaron. La fecha de nacimiento de Tomás. Ambos se miraron con un nudo en la garganta. Si Isabel había usado ese número, significaba que todo lo que estaba oculto tenía que ver con su hijo. Se dirigieron al estudio, donde había una antigua caja fuerte incrustada en la pared. Víctor introdujo la fecha con manos temblorosas. Hubo un clic. Se abrió. Dentro había una carpeta con documentos, cartas y una memoria USB. Magdalena la tomó con cuidado y la abrió. «Aquí está la verdad», susurró. Pero antes de que pudieran analizarla, un ruido en el pasillo los hizo girarse. Alguien más estaba allí. Los pasos en el pasillo se detuvieron justo fuera de la biblioteca. Magdalena y Víctor intercambiaron una mirada rápida. La caja fuerte aún estaba abierta, la carpeta de documentos sobre la mesa. No había tiempo para esconderlo todo. La puerta se abrió lentamente. Era Clara. «¿Qué están haciendo?», preguntó, su mirada fija en la caja fuerte abierta. Víctor se tensó. «Clara, esto no es asunto tuyo». Ella dio un paso adelante, cerrando la puerta tras de sí. «¿Encontraron los documentos de Isabel?». Magdalena sintió un escalofrío. «¿Cómo sabes sobre ellos?». Clara suspiró y cruzó los brazos. «Porque Isabel confiaba en mí. Antes de desaparecer, me dijo que algún día alguien los encontraría, y que cuando eso pasara, debía advertirles algo». Víctor cerró la carpeta de golpe. «¿Advertirnos qué?». Clara se acercó y bajó la voz. «Que no confiaran en nadie». El ambiente en la mansión se volvió más tenso. Clara se negó a explicar más, pero Magdalena sentía que ella sabía algo crucial. Durante la cena, Tomás estaba inquieto, como si percibiera la tensión en el aire. «¿Nos vamos a mudar?», preguntó de repente. Magdalena se sobresaltó. «¿Por qué dices eso?». El niño jugueteó con su tenedor. «Porque papá está actuando raro, y porque vi que empacaste una maleta». Magdalena contuvo la respiración. No quería que Tomás se sintiera asustado. «Solo es por precaución, cariño», le aseguró. Pero en el fondo, sabía que ya no había marcha atrás.
Esa noche, Magdalena revisó los documentos en su habitación. Algunas páginas eran contratos antiguos, pero una en particular llamó su atención. Era un informe médico, y tenía el nombre de Tomás. Su pulso se aceleró. El documento describía una condición genética rara, algo que no había sido mencionado antes. Sintió un golpe de realidad. Isabel había ocultado esto. ¿Pero por qué? ¿Qué encontraste? Magdalena se giró bruscamente. Víctor estaba en la puerta, con el rostro sombrío. Ella le entregó el informe. Él lo leyó en silencio. Su expresión se endureció. No sabía esto. Magdalena tragó saliva. Si Isabel lo ocultó, tenía una razón. Un silencio pesado cayó entre ellos. Finalmente, Víctor habló. Tenemos que sacar a Tomás de aquí. Esta misma noche, Magdalena asintió. Estoy contigo. Rápidamente comenzaron a empacar lo esencial. Ropa, documentos, el diario de Isabel. Magdalena mantuvo la calma por Tomás, pero en su interior sabía que si no salían ahora, tal vez no tendrían otra oportunidad. Cuando llegaron al garaje, el auto ya estaba listo. Clara estaba allí, observándolos con expresión indescifrable. ¿Seguro que es la mejor decisión?, preguntó en voz baja. Víctor asintió. No nos queda opción. Justo cuando Magdalena abrió la puerta del auto para Tomás, un sonido rompió el silencio, un disparo. Se agacharon instintivamente. El sonido de pisadas apresuradas llenó el aire. «¡Nos encontraron!», gritó Magdalena. Víctor sujetó a Tomás y lo metió en el auto. «¡Arranca!». Magdalena se lanzó al asiento del conductor y pisó el acelerador. El auto rugió mientras salían disparados del garaje. A través del espejo retrovisor vio una figura oscura de pie en la entrada. Era Julián. Y no estaban a salvo aún. El auto avanzó a toda velocidad por la carretera oscura. Magdalena mantuvo las manos firmes en el volante mientras Tomás, sentado en el asiento trasero, observaba con miedo el camino. Víctor revisaba el espejo retrovisor, atento a cualquier vehículo que pudiera seguirlos. «Aún no los veo», susurró, pero no se relajó. El corazón de Magdalena latía con fuerza. No podían bajar la guardia. Sabían que Julián no se rendiría fácilmente. «Debemos llegar a un lugar seguro», dijo Víctor. «No podemos seguir huyendo para siempre». Magdalena asintió. Había una cabaña en las afueras de la ciudad, un refugio que Isabel había mencionado en su diario. Tal vez allí encontrarían seguridad. Horas después, llegaron a la cabaña. Era pequeña, pero acogedora, oculta entre árboles altos. Al entrar, Magdalena sintió un peso en el pecho. Estaban a salvo, al menos por ahora. Víctor cerró la puerta con llave y se apoyó en la pared, exhalando con cansancio. Tomás se acurrucó en el sofá, abrazando su manta favorita. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó el niño con voz temblorosa. Magdalena se acercó y le acarició el cabello. «Vamos a estar bien, cariño, lo prometo». Víctor se acercó y se arrodilló junto a ellos. «Nunca dejaré que nada te pase, hijo». Tomás asintió y finalmente cerró los ojos. El cansancio lo venció. Al amanecer, Víctor salió a la entrada de la cabaña. Magdalena lo siguió. «Tenemos que detener a Julián de una vez por todas», dijo él con firmeza. Magdalena asintió. «Hay algo más en los documentos de Isabel, algo que lo detendrá». Sacaron la carpeta y revisaron los papeles. Entre ellos, encontraron una confesión firmada por Julián, un documento legal en el que admitía haber manipulado a Isabel. Era suficiente para llevarlo a la justicia. Víctor hizo una llamada. Media hora después, varios autos llegaron a la cabaña. Eran agentes de la policía. Víctor les entregó los documentos. «Tienen todo lo que necesitan para arrestarlo», dijo con determinación. El oficial asintió. «Nos encargaremos de él». Magdalena sintió un gran alivio. Finalmente, la pesadilla estaba llegando a su fin. Días después, en la mansión, todo volvió a la normalidad. Julián había sido arrestado, y Tomás podía vivir sin miedo. Magdalena se quedó en la casa. Víctor le ofreció quedarse como parte de la familia. «No podríamos haberlo logrado sin ti», le dijo. Ella sonrió. «Ustedes son mi hogar ahora». Tomás corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en paz. Víctor y Magdalena salieron al jardín. Él la miró con intensidad. «¿Qué sigue ahora?», preguntó él. Magdalena tomó su mano con suavidad. «Seguir adelante, juntos». El viento movió las hojas de los árboles mientras Tomás reía dentro de la casa. Un nuevo comienzo. Un futuro sin miedos. Años después, Tomás creció rodeado de amor y seguridad. Víctor y Magdalena se casaron,
formando la familia que nunca imaginaron tener. El pasado quedó atrás, y la mansión, antes llena de secretos, ahora resonaba con risas y felicidad. Una tarde de verano, sentados en el jardín, Tomás los miró con una sonrisa. «Gracias por todo», dijo, con la madurez de alguien que entendía lo que habían hecho por él. Víctor le revolvió el cabello con cariño. «Siempre estaremos aquí para ti». Magdalena entrelazó sus dedos con los de Víctor. «Somos una familia. Nada podrá cambiar eso». El sol se ocultó en el horizonte, iluminando el inicio de una vida libre de miedos.